¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Cuántas veces nos hicieron esa pregunta cuando ustedes y yo éramos niños? ¿Y cuántas veces la contestamos? Imagino que fueron muchas. La niñez tiene una imaginación ilimitada y por eso los niños y las niñas contestan estas preguntas de maneras sorprendentes. Lo mismo pueden decir algo tan sencillo como que quiero ser bombero o policía, a que una niña nos puede decir que quiere ser científica y un chico nos puede decir que quiere ser astronauta. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. ¿Qué es lo que usted decía? ¿Recuerda? ¿Recuerda lo que usted decía cuando era niño o niña? ¿Lo recuerda? Qué hermosos esos recuerdos, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta más importante que si lo recordamos. Y la pregunta es, ¿lo logramos? La triste realidad es que la mayor parte de los seres humanos no logramos las metas que nos forjamos en la niñez. A veces se debe a que esas metas eran poco realistas. Estábamos soñando con algo imposible. Sin embargo, yo les propongo otra razón. Es que en muchas ocasiones no alcanzamos nuestras metas porque no estamos dispuestos a pagar el precio necesario para poder alcanzar esas metas. ¿A qué me refiero cuando digo pagar el precio? Me refiero a que los grandes proyectos solo se alcanzan a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. Malcolm Gladwell, un periodista canadiense que en el 2013 publica en español un libro titulado Fuera de Serie, él propuso lo que se llama la regla de las 10,000 horas. ¿Usted ha escuchado de eso? Probablemente sí. Él dice que para uno llegar a ser experto o experta en un tema, debe invertir 10,000 horas de estudio y práctica. ¿Y cómo él llega a esa decisión? ¿Cómo él llega a ese cálculo? Él dice que hay que invertir unas 20 horas semanales por aproximadamente 10 años corridos. Y una vez usted hace eso, entonces usted se convierte en una persona experta en ese campo. Esta regla ha sido ampliamente debatida y hasta refutada. Pero hay algo que es innegable. Y es que solamente podemos dominar una materia a base de estudio, de trabajo, de esfuerzo, de disciplina y de responsabilidad. Jesús de Nazaret es la persona más famosa de la historia. ¿Y a qué debe su fama? Hoy nosotros consideramos famosa a una persona que canta magistralmente, aunque algunos de los famosos no cantan tan bien, o que ejecuta un instrumento de manera magistral, o que es un gran deportista, una persona que escribe grandes obras literarias, o una persona que gobierna un país. Jesús no hacía nada de eso. No cantaba, no tocaba instrumentos, no escribió nada, no practicaba deporte. No salió en ninguna telenovela y no salió en ninguna película. Tampoco gobernó país alguno. ¿A qué se debe su fama entonces? Su fama se debe a su profundo compromiso con Dios. Compromiso que le llevó a dar su vida por los demás. Porque no solamente estaba comprometido con Dios, estaba comprometido con la humanidad. Y ese compromiso tan profundo es lo que lo lleva a aceptar la misión de dar su vida en sacrificio por los demás. Hay muchos textos bíblicos que pudiéramos leer que nos hablan acerca de las decisiones que tomó Jesús, del esfuerzo de Jesús, del sacrificio de Jesús. Sin embargo, hoy quiero llamar su atención a un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 9:51. Para mí ese pasaje bíblico pone de manifiesto el sacrificio de Jesús. Y el texto dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
¿Lo escucharon? Afirmó su rostro. Este pasaje bíblico habla de la decisión más difícil que Jesús jamás tomó. El maestro Galileo entendía que tenía una misión especial que cumplir. Una misión que le había sido encomendada por Dios. Y esa misión requería viajar a Jerusalén, la capital de Judea, para enfrentar a las autoridades políticas y religiosas. Jesucristo debía desenmascararlas. Jesús debía desenmascararlas. Él tenía que quitarle la máscara a todos esos líderes falsos que oprimían y que mataban al pueblo de Dios. Sin embargo, en ese proceso se iba a jugar la vida. Aunque Lucas no describe con viveza lo mucho que sufrió Jesús en todo este proceso de tomar la decisión de ir a Jerusalén, el Evangelio lo da a entender. ¿Sabe por qué? Porque utiliza un recurso literario. 3 veces el Evangelio según San Lucas nos dice que Jesús se retiró a solas a orar, o con un grupo pequeño de gente a orar. Por ejemplo, Lucas 5:16 dice que Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 6:46 dice que en una ocasión Jesús pasó toda una noche orando. Y en Lucas 9:28 dice que subió a un monte junto con Pedro, Juan y Jacobo, su círculo más íntimo de líderes, también para orar. Todo esto ocurre antes del texto que le estoy diciendo. Por lo tanto, podemos inferir que Jesús se retiraba a orar porque estaba ponderando, estaba considerando, estaba poniendo en una balanza la decisión de subir a Jerusalén. ¿Y por qué se dice subir? Porque Jerusalén está en lo alto de colinas, aunque es un valle entre montañas. Lucas 9:51 dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Qué frase tan hermosa. Afirmó su rostro. Esa es una frase de alto contenido poético. Describe la valentía de Jesús, quien le dio cara a la situación con valor, con integridad, con arrojo. Un punto que no debemos pasar por alto es que Jesús toma esta decisión cuando se cumplió el tiempo adecuado. ¿Notaron esa frase? Cuando se cumplió el tiempo. Y esto nos recuerda que en griego hay 2 palabras para hablar acerca del tiempo: cronos y kairos. Cronos es el tiempo que se mide, es el aspecto cuantitativo. Por eso, cuando usted va a una competencia deportiva, lo que utilizan para medir el tiempo se llama como cronómetro, literalmente lo que mide el tiempo. La otra palabra, kairos, no se refiere a horas y minutos, sino se refiere a ese aspecto cualitativo del tiempo. Como cuando usted dice, ahora es. Como cuando usted dice, este es el tiempo. Cuando usted dice, este es el momento. Eso no se mide en horas y minutos. Eso es una oportunidad que nos da Dios, que nos da la vida. Por lo tanto, el texto nos está diciendo que Jesús actuó en el momento indicado. Decide subir a Jerusalén en el kairos de Dios, en el tiempo adecuado, en el momento oportuno que Dios mismo ha señalado. Movido por la certeza de que actuaba en la plena voluntad de Dios, Jesús cancela todo otro compromiso y decide caminar a Jerusalén. ¿Y qué habría de encontrar en Jerusalén? Allí iba a encontrar muchos elementos contradictorios, tales como una multitud que lo iba a aclamar con gozo, declarándolo hijo de Dios. Aunque poco tiempo después, la misma multitud iba a decir que lo crucificaran. El liderazgo religioso tradicional que lo recibiría con desprecio y desdén. La guardia del templo que eventualmente lo iba a arrestar. El parlamento judío, conocido como el Sanedrín, que era un tipo de parlamento o legislatura colonial, que lo iba a juzgar de manera injusta. Y un liderazgo político y militar romano corrupto, que lo juzgaría de manera sumaria, o sea, juzgarte hoy y te asesinamos hoy. Y lo iba a condenar a muerte. Jesús era un buen líder. Y como todo buen líder, Jesús intuía el terrible costo de su viaje a Jerusalén.
Pero aún así afirmó su rostro y subió hasta Jerusalén. Esta historia nos enseña una gran lección sobre el tema del liderazgo. En momentos de crisis, la fuente principal de inspiración para los líderes es la misión. Peligro siempre va a haber. Sin embargo, la misión es la estrella polar que motiva a quienes ejercen el liderazgo de manera efectiva. La meta principal de una persona que ejerce el liderazgo cristiano es cumplir la misión que Dios le ha encomendado, aun sabiendo que es costoso, que hay que pagar un precio y que a veces nos jugamos la vida haciéndolo. Ahora bien, este texto del cual les he hablado hasta hoy, el 9:51, viene a ser el preámbulo de otra historia. La historia más grande jamás contada en la historia de la humanidad. La pasión, muerte y resurrección de Jesús. El maestro Galileo llega a Jerusalén en un día muy particular. Es el domingo antes de la Pascua. Ese era el mismo día que llegaban refuerzos militares a Jerusalén. Cuando usted lee la Biblia se nos habla de una ciudad que se llamaba Cesarea del Mar o Cesarea Marítima. Esa era la ciudad donde vivía Cornelio, este personaje del cual nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y era una base militar romana que se encontraba a las orillas del mar Mediterráneo. Y de allí venían refuerzos militares hasta Jerusalén ¿para qué? Para apaciguar la ciudad durante la fiesta de la Pascua. Y usted preguntará, ¿y para qué eso era necesario? Muy sencillo, porque la fiesta de la Pascua venía a ser la fiesta de la liberación del pueblo hebreo. Era el momento cuando el pueblo judío recordaba que Dios le había liberado, sacándoles de la esclavitud de Egipto con poder y brazo extendido. ¿Y sabe qué? En este momento, Judea no era un país libre, sino era un país ocupado militarmente por los romanos. Y no hay una fecha más peligrosa para una metrópoli colonial que cuando una de sus colonias está recordando el momento cuando declararon su independencia. Por lo tanto, todos los años los romanos temían que hubiese una rebelión allí durante el tiempo de la Pascua en Jerusalén. Y todos los años venían miles de soldados para reforzar a los que estaban en la fortaleza Antonia o el Pretorio. Ese mismo domingo que Poncio Tiberio Pilato, el gobernador militar, entra a Jerusalén rodeado por sus tropas, armadas hasta los dientes, ese mismo domingo Jesús de Nazaret hace una contramanifestación pacífica, entrando a la ciudad santa en paz para enfrentar su misión. El texto bíblico nos dice de la siguiente manera: cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan?, respondan, porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron tal y como él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Luego que se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. ¿Y qué decían? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Y eso se encuentra en Lucas 19, del 29 al 40. Hermanos y hermanas, el contraste no puede ser mayor
Los militares entran a la ciudad desde el norte y Jesús entra desde el sur. Los militares entran a caballo. Jesús entra montado sobre un burrito. Los militares entran armados con lanzas y espadas. Jesús entra manso y humilde. Los militares entran para quitar vidas. Jesús entra para dar su vida. Los militares entran en nombre de César y Jesucristo entra en el nombre de Dios. Jesús cambia el curso de la historia cuando toma esta decisión. Jesús cambia el curso de la historia cuando toma esta decisión. Cuando decidió entrar en la ciudad de Jerusalén para enfrentar la cruz, ese es el punto decisivo de la historia de la salvación. Ese es precisamente el momento cuando Jesús afirmó su rostro. ¿Para qué? Para dar vida y vida abundante a los demás. Ese es el momento en que decidió dar su vida por ti y por mí, por todos nosotros. Ese es el momento que decidió dar su vida para salvar a la humanidad. Y esa salvación se describe en el Nuevo Testamento de varias maneras. Y una de las más hermosas se encuentra en Hebreos 2 del 14 al 15. Un texto que habla de la obra de Cristo de la siguiente manera. Jesús era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tiene el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librar a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Qué hermoso el texto. Dar su vida para liberar. Porque por eso fue que Jesús afirmó su rostro. Para liberarte del miedo, para liberarte de la muerte, para liberarte de la maldad, de todas esas cadenas que atan, que matan, que deshumanizan a la humanidad. Dios nos quiere liberar. Ese mismo Jesús venció la muerte con poder y ahora vive para siempre. Ese mismo Jesús está hoy aquí, a tu lado, ahí donde estás. Esa presencia que sientes es la presencia del crucificado que resucitó. Y quiere ser tu amigo por la eternidad. Quiere acompañarte en los momentos duros de la vida y en los momentos de alegría también. Porque Jesús, cuando hay crisis, no huye, sino que afirma su rostro para ir a cumplir su misión. Jesús dio su vida por ti y por mí. Respondamos con amor al amor que Dios nos ha mostrado en Cristo y démosle hoy nuestra vida y nuestro corazón. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.